Esta triada es fundamental para que el ser humano logre una total estabilidad. ¿Para qué es bueno? Todos en algún momento podemos determinar en qué soy bueno. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Campo, donde hablamos acerca de autodesarrollo. El día de hoy estamos con mi amigo Fernando Vivas. Y bueno, algo que me gusta pensar es que nosotros tenemos títulos en la tierra. Puede ser padre, hijo, hermano. A día de hoy, Fernando Vivas, ¿qué títulos cree que lo definen a usted? Primero, un hijo de Dios. Ese es el título que he aprendido desde que fui un niño alumno de la primaria. Cantaba "Soy un hijo de Dios" con mucha fuerza y ánimo. Cuando fui alumno del seminario aprendí las escrituras y conocí de esa naturaleza y ese origen divino que yo tenía como un hijo de Dios. Y ahora pues en mi edad adulta, cuando fui un joven misionero, en mis roles actuales, siempre me gusta pensar que ese es el primer título que me define. Soy un hijo de Dios. Excelente. Y bueno, hablando de autodesarrollo, para usted, ¿qué significado tiene la palabra autodesarrollo y cómo le ha ayudado a pensar que el autodesarrollo es algo provechoso para usted? Al entender nuestro origen divino y nuestro destino divino, y al entender de quién somos hijos de un rey, somos hijos de un Dios. Ese conocimiento me ha llevado a saber que yo puedo llegar a desarrollar mis dones, mis talentos y mis aptitudes. El autodesarrollo no es más que la comprensión plena de quién eres y quién puedes llegar a ser. Sí. Ese conocimiento lo da, repito, tu origen divino y tu destino divino. Cuando comprendes eso, es fácil desarrollar metas, logros y sueños en esta vida terrenal. Hace poco vi una entrevista de Arturo Elías Ayub de México, el emprendedor que ahorita aparece en Shark Tank. Y una persona le dijo que ella es coach y que ella analiza mucho ese perfil de empresario porque ayuda a empoderar a las personas, y le dijo, señor Arturo, yo veo que usted es una persona que se la cree porque sabe quién es usted. Usted afirma de que indiferentemente sea religioso o no, usted toma la religión, de que le puede crear y potenciar. Y ella le dijo, usted conoce su propósito, y al usted saber su propósito como hijo de Dios, amplía sus horizontes porque sabe que hay algo mucho más grande que lo respalda como un propósito aquí en la vida. Y hablando de propósito, bueno, usted y yo compartimos la misma religión, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Para usted, ¿qué papel ha tenido tener una religión en su vida? Definitivamente es un aspecto fundamental en la vida de todo ser humano. El ser humano está compuesto por una parte social, una parte psíquica y una parte espiritual. De hecho, el área científica recientemente acepta y afirma el ente espiritual del ser. Así que considero que el ser humano debe nutrir estos tres aspectos de su vida. Cualquier desequilibrio en ellos o cualquier desestabilización en ellos puede generar un caos real en la existencia de ese ser. Por lo que en el área espiritual, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido definitivamente la escuela necesaria en mi vida para poder comprender cuál es el propósito de mi vida, la verdadera esencia de mi existencia y lo que mi Padre Celestial espera de mí. La Iglesia y sus programas educativos se transforman como la escuela de los profetas, que nos dan la visión, nos dan la perspectiva, nos instruyen en cuanto a los temas de la vida y la eternidad, en cuanto a la vida y sus propósitos y lo que hay después de esta vida terrenal. Así que ese conocimiento definitivamente da una perspectiva eterna, y es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como institución, con las llaves restauradas del sacerdocio y la autoridad de quienes nos dirigen y presiden de hacer lo que hacen,
que pueden hablar en el nombre de Dios y definitivamente ha sido la fuente del conocimiento, de la comprensión y de la claridad que he logrado de la vida y sus propósitos. A mí me gusta definir que, bueno, al tener el Espíritu Santo, la influencia en nuestro vida son ráfagas de inteligencia. Es mucho mejor como la propaganda de los seguros, mucho mejor necesitar y no tenerlo que haga falta. Y bueno, ahorita mencionó que en la vida es necesario que hagan falta, bueno, tener en cuenta tres aspectos. Uno, ya entendemos que es espiritual. No sé si me pueden mencionar cuáles son los otros dos. Social y psíquico. Okay. En la parte social y psíquica, Uh-huh. ¿cómo cree usted que podemos desarrollarnos en esa parte? Definitivamente el área social comienza con la familia, la institución de la familia. La familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Como lo han definido otros grandes filósofos, la familia es la célula fundamental de la sociedad. La familia es el primer agente socializador. Por eso es que nacemos en una familia, pues Dios determinó que el ser humano es un ser social. Así que considero que al todos reconocer ese aspecto del ser, necesitamos ser parte de una familia en la que todos entendamos y cumplamos bien nuestros roles. Eso se entiende también en nuestros roles de la sociedad, de luego los amigos, el grupo de compañeros de estudio, de trabajo. Los principios del Evangelio nos ayudan entonces a entender que yo debo ser un buen hijo primero y honrar a mi padre y a mi madre, pues son leyes eternas, con promesas eternas para que tus días se alarguen en la tierra. Luego debo creer en la institución del matrimonio, porque el matrimonio lo instituyó Dios y la familia la ordenó Dios. Entonces luego debo creer en mi rol de padre. Así que podemos ver la familia como una institución, podemos ver el matrimonio como una institución. Y en la institución hay actores, y los actores precisan comprender sus roles y sus responsabilidades. Así que si comprendemos estos roles y responsabilidades desde el rol de cada uno en su posición en la familia y en la comunidad, ha de saber que es un ser social, pertenece a la familia, se debe a la familia, desarrolla un sentido de pertenencia por la familia, la comunidad, la sociedad, y se precisa que tengamos un muy buen desempeño, un muy buen desarrollo. Para la parte psíquica, luego la parte cognitiva, está la institución de la escuela. Se precisa entonces que todos creamos que la educación es la clave de las oportunidades. Y como han afirmado recientemente los profetas videntes y reveladores, la educación para nosotros no es solo una sugerencia, es un mandamiento. Así que necesitamos capacitar nuestra mente y nuestras manos para la prosecución del éxito en la vida, para la autosuficiencia, para la industriosidad. Así que yo preciso desempeñarme bien en el desempeño en el área académica, laboral. Y bueno, luego entonces para la parte espiritual, como hemos hablado, está la institución de la iglesia. Entonces, esta triada es fundamental para que el ser humano logre una total estabilidad. Familia, escuela, iglesia. Instituciones con roles definidos, con actores en cada uno de esos roles, y se espera que al entender la función que yo cumplo y la integralidad que tengo en mi ser, necesito lograr una participación óptima en cada una de esas áreas. Y repito, desde mi comprensión como educador, eso genera la estabilidad en el ser humano. Y si hay una desestabilización en cualquiera de esas áreas, eso puede generar caos y crisis en ese ser. Tiene sentido lo que me explica. Y hablando de, bueno, que son pilares fundamentales para que nosotros estemos balanceados en nuestra vida, remontándonos a sus inicios, eso de su niñez, yo siento que, bueno, siento que en cada una de esas partes hay tutores, en lo académico, en lo espiritual y también en lo social. ¿Nos puede contar un poco acerca de quiénes han sido sus tutores en su familia que les han impulsado a crecer en la vida? Por supuesto. Sin duda nací de buenos padres en la ciudad de Mérida.
Mi madre, una enfermera amorosa, humilde, muy profesional y dedicada a su hogar. Mi padre era un contador, licenciado en administración, padre muy responsable de valores y principios. Yo agradezco los buenos padres que tuve y la formación que tuve. Y luego el que mi madre aceptara el Evangelio de Jesucristo. Posteriormente mi padre hiciésemos de las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días nuestro norte de vida, nuestro estilo de vida. Eso llegó a ser una gran bendición para mí. Así que yo agradezco. Lo poco que soy y que he logrado lo debo a la estabilidad que yo conseguí en mi hogar, el rol que mi madre comprendía y cumplía lo mejor que podía, el rol que mi padre comprendía y ejecutaba lo mejor que podía, me generó la estabilidad que luego me llevó al logro de mis sueños y de mis metas en esta jornada de la vida terrenal. Y en ese tiempo me habla de, bueno, de sus sueños y sus metas. ¿Qué sueños tenía y qué metas tenía el Fernando de quizás su adolescencia o de su niñez? Ser un profesional porque era un valor que mis padres me habían enseñado. Los observaba en silencio y pronto aprendí que era importante obtener una educación. Fue un valor que mis padres me transmitieron desde pequeño. Así que mi sueño fue estudiar. Y luego que escuchaba a los profetas de Dios, como por ejemplo el presidente Gordon Bernard Hinckley, quien habló de la educación como la clave de las oportunidades cuando la iglesia saca a la luz el Fondo Perpetuo para la Educación, me dediqué mucho a estudiar los principios en los que él basaba su enseñanza de la educación y por qué la importancia de capacitar nuestra mente y nuestras manos para ser útiles en esta sociedad. Así que eso me estimuló, mis sueños fueron el de estudiar y gracias al apoyo de mis padres logré sacar mi pregrado. Mi padre fallece luego, mi madre quedó sola, voy a la misión, retorno, consigo una hermosa esposa que entendía su rol también en el plan y me apoyó para sacar mi maestría. Y luego vinieron mis hijos, quienes también comprenden este principio y me apoyaron para obtener un doctorado. Así que mi sueño fue el de estudiar y sigo estudiando, me sigo preparando, pero entiendo que necesito hacer aportes significativos a la sociedad en la cual me desenvuelvo. Siento un sentido de pertenencia y un amor por Venezuela muy grande y quisiera hacer aportes en lo que pueda. Cuando comencé a mirar por las redes la Universidad Brigham Young de la Iglesia de Jesucristo, hay un lema que leí en una de sus entradas que dice: entre a aprender y salga a servir. Y es un lema muy profundo de esta hermosa institución académica que auspicia la Iglesia. Y grabé eso en mi mente y en mi corazón. Así que decidí estudiar para prestar un servicio. Decidí formarme para servir. Y en eso he hallado gozo en mi vida. Veo que a usted le apasiona mucho lo que es la educación y tengo entendido también que es educador de parte del programa de la iglesia. Pero tengo una pregunta, para usted, ¿cómo supo que ese era su camino? ¿Usted cómo llegó a entender de que la educación es el suyo? Ya que, bueno, yo le llegaba a tener en mi vida esa pregunta, ¿qué sería lo mejor para mí? ¿Será que me enfoco en mis dones, en lo que es mejor el dinero, o me dejo influenciar por otras personas? ¿Cómo usted llegó a tomar esa decisión en su vida? Ese escenario ocurrió cuando yo era un joven misionero. Luego de mi bachillerato comencé a estudiar ingeniería química. La orientación vocacional que tuve para la época es que era una profesión muy lucrativa. De hecho, una de nuestras tías oficiaba en esa profesión y para mi padre fue un ejemplo. Así que esa fue mi orientación vocacional, ser un ingeniero químico, aconsejado por mis padres por la estabilidad económica que eso precisaba.
Recuerdo que hice 4 semestres, el básico de ingeniería, y luego decidí servir al Señor Jesucristo porque entendía que era un deber de mi sacerdocio y tenía que servir. Sentía la necesidad de hacerlo y entendía el llamamiento profético de hacerlo. Estando en la misión, comencé a apasionarme por la enseñanza, por la lectura, por crear escenarios de aprendizaje, por generar experiencias de aprendizaje significativo para esas familias que encontrábamos. Y una vez un gran tutor me dijo: haz lo que te haga feliz, aunque no te remuneren por eso. Y en esta sociedad comprendí que aunque es necesario y es un mandato del hombre ser proveedor y buscar el sustento, Dios puede proveerlo si tú decides formarte y capacitarte para prestar un servicio a los hijos de Dios. En eso Dios se gloría. Así que pronto comprendí ese principio. Al retornar de la misión, no vacilé en ir a la facultad para generar un cambio de mi carrera, a introducir equivalencias y luego formarme en el área de la educación. Para mí es una profesión muy noble, muy ennoblecedora, ser maestro y guía de los hijos de Dios. Así que encontré mi vocación en algo que hice y me gustó, me apasionó y me veía en ello toda mi vida siendo feliz. Así que bueno, en el amor de Dios, luego fue siendo esa mi intencionalidad primera, formarme, capacitarme para prestar un servicio a los hijos de Dios. Doy testimonio que Dios no me ha abandonado, he podido tener el sustento para mí y para mi familia de maneras milagrosas e impresionantes, y sigo haciendo todos los días lo que me gusta, enseñar. ¿Cuánto tiempo ya tiene usted siendo director del programa educativo de la iglesia? Bueno, estuve 8 años en esa posición. Actualmente soy el coordinador del programa Valencia y tengo ya 25 años de ejercicio en esa profesión. ¿Y cómo llega Fernando a entrar en, digamos, en esta área? A pasar de prestar el servicio a ya trabajar en esa parte del programa educativo de la iglesia. Recuerdo que cuando llegué de la misión me llamaron maestro de instituto en mi estaca Mérida, maestro de preparación misional. Así que con mucha pasión tomé ese llamamiento y amé a esos jóvenes a quienes logramos preparar para servir su misión. Unos años después, el coordinador de la época, llamado Adolfo Mayer, en una reunión que teníamos de maestros, recuerdo que me llamó aparte y me dijo: usted quisiera trabajar para este programa. Y hasta el momento yo desconocía que había un ámbito laboral en ese aspecto. Amaba mi llamamiento como maestro en la estaca y procuraba hacerlo lo mejor que podía, así que yo le dije: por supuesto, me gusta servir. Entonces me dijo que había un concurso por una posición que se estaba aperturando para un coordinador para el programa de los Andes y que si estaba interesado en participar me preparara para dar una clase. Compartí con mi esposa esa linda noticia y oportunidad, nos preparamos. En su momento vino un 70 de área, luego una autoridad general que nos entrevistaron a mí y a mi esposa, observaron esa clase que enseñamos y luego de eso pues nos extendieron la oportunidad de servir a medio tiempo. Luego de unos años nos permitieron tener un tiempo completo en las labores, atendiendo el estado Táchira, Mérida y Trujillo. Y pues allí comenzó esta apasionante carrera ahora en el área religiosa, la educación religiosa. Me había formado para la educación secular bajo los principios que la academia enseña. Fue para mí fascinante ahora venir a este aspecto y laboral en el área religiosa. Y hace ya 25 años de esa bonita oportunidad que Dios me dio. Pensando en las oportunidades de los estudios que puede tener cualquier persona, si, bueno, si le encuentra, se siente identificado, sí, yo siento que quizás en la ingeniería, ese es mi punto, poniendo un caso hipotético,
si quizás alguien se encuentra en ese caso que no sabe cuál es, ¿cómo cree usted que podría ayudar a esa persona a que pueda encontrar su rumbo de Muy cómo poder bien. servir y trabajar a la vez? Creo que Dios nos ha dotado de dones y talentos a cada uno de nosotros de manera muy particular. Mi consejo para esa persona, quien no tiene la claridad todavía de para qué es bueno, es que primero identifique qué le gusta hacer. Y en función de eso también piense para qué es bueno. Todos en algún momento podemos determinar en qué soy bueno, que lo que hago me gusta, siento que me sale bien. Entonces, ya allí comienza la orientación vocacional de esa persona. Lo que le gusta hacer y para lo que siente que es bueno. Eso yo lo descubrí en mi misión. Luego de eso, por supuesto, consultar al Padre Celestial, el Todopoderoso, quien nos conoce, quien nos ama, quien nos creó y quien sabe para qué somos buenos en esta vida. Y luego que yo hice esa etapa en la misión, entonces vine y encontré un lugar donde pudiese titularme, capacitarme y formarme en lo que me gusta, en lo que sentía que era bueno, la enseñanza. Y luego atesoro mucho las palabras de ese tutor. Haz lo que te guste aunque no te paguen por ello. Para mí esa fue mi pasión. Y repito, en el amor de Dios y en las tiernas misericordias de Dios, como lo he hecho es por sus hijos, no por mí, no por mi ego, no por mi formación, no por mi profesionalización, sino he entendido que Dios me da un don y un talento para servir a sus hijos. Y como esta gran universidad Brigham Young me enseñó, entre a aprender, salga a servir. Así que bajo esos parámetros, entonces Dios me ha sostenido. Entonces veo que ahorita la juventud carece de esa orientación vocacional y quizás es el interés monetario el que les lleva a tomar una decisión como fue en principio para mí. Pero si lograsen cambiar la perspectiva de que ellos quisieran formarse para prestar un servicio, todo puede cambiar a su favor. Y entonces, repito, ese joven debe saber qué le gusta hacer y en qué es bueno. Para mí esas fueron las dos bases de la decisión que yo tomé inspiradamente y que hoy me hace feliz, me hace pleno. ¿Qué me gusta hacer y en qué siento que soy bueno? Luego mire para arriba y pida ayuda, orientación, busque un sentimiento para confirmar y luego busque una institución, una academia que le forme, que le pula, que le refine en ese aspecto y hágalo para servir a los hijos de Dios. Para mí esa fórmula hace de un profesional un hombre, una mujer integral que luego Dios va a usar para cumplir sus propósitos entre sus hijos. Mientras que me menciona todo esto que le voy a entender, destaco que usted cuenta que tuvo un mentor que le dijo algo que le inspiró. A día de hoy, usted cuenta con un mentor que constantemente también le brinda consejos y le brinda su apoyo. Así es, totalmente. Yo estoy agradecido a los mentores que he tenido. De hecho, he aprendido que un símbolo de humildad del ser humano es buscar a alguien en quien pueda siempre pedir guía, pedir consejo, pedir orientación. Ese tutor, en mi vida he tenido varios que han cumplido roles fundamentales en etapas de juventud, adolescencia, como los tíos paternos que fueron de ayuda y orientación. Luego, al iniciar el rol como misionero, los líderes eclesiásticos del tiempo, el presidente de la misión en su momento. Luego, al ingresar a la universidad, he tenido profesores que han sido tutores que me han orientado y me han ayudado realmente a lo largo de la vida. A todos ellos agradezco.
Pero si hay un tutor que me ha acompañado a lo largo de la vida y que aún está cerca de mí y se interesa por mí y me ayuda y me apoya. Es un gran maestro, fue mi maestro de instituto en su momento, fue mi líder eclesiástico, ha sido mi amigo. Cuando murió mi padre terrenal, que fue mi primer tutor, él tomó ese rol emocional y sentimentalmente para mí. Y a lo largo de esta vida, él ha sido un gran hombre en quien hoy aún consulto, aún admiro, sé que puedo contar con él. Y aprendo entonces que todo ser humano debe buscar mentores y tutores, pues es el método de Dios. Cuando un ser humano tiene experiencias de vida, formación y capacitación, repito, no es para él, es para prestar un servicio a un hijo o hija de Dios, para ser de apoyo, para ser de ayuda. Pues lo que se guarda con egoísmo se pierde, pero lo que se comparte con gusto, ¿verdad?, se multiplica. Entonces, Dios se vale de unos para ayudar a otros. Ese es su método. Conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Así que en ese método de Dios yo agradezco a los tutores que he tenido, quienes han dado un rol fundamental en mi vida, y ahora yo me convierto en uno de ellos para los de la nueva generación, pues entiendo que es una responsabilidad que tengo y que tengo una deuda, porque otros han hecho mucho por mí, me han orientado, me han guiado, y ahora yo preciso guiar y orientar a otros. Así que considero que es un método de Dios, considero que todos debemos asumir roles de mentoría, de apoyo y ayuda. Y el Señor ha dicho, el que sea fuerte en el espíritu, traiga consigo al que es débil para que se haga fuerte también. Para mí esa es la base doctrinal de un tutor, de un mentor. Alguien quien es fuerte, quien ha sido enseñado, amonestado, tiene experiencias de vida, tiene amor suficiente por esa persona, así que considero que está en un rol y una posición importante de ayudar y de mentorear y ayudar a otros. Y cuando yo fui alumno, procuré la humildad de buscar consejo, buscar ayuda, acercarme a los tutores, acercarme a los mentores. Así que a los de la nueva generación les invito a eso, sean humildes. Busquen tutores, busquen mentores, acérquense a hombres y mujeres quienes están donde ellos quisieran estar, quienes han logrado lo que ellos sueñan lograr, quienes desean esa posición y que ahora están en pleno camino de hacerlo. Considero que es una jugada bien interesante y que Dios ayudará tanto al mentor como al tutoriado para que hagan un buen equipo y ambos logren sus metas y sus sueños. Hace rato mencionó que es necesaria la humildad, buscar ayuda. Usted tal vez se ha sentido en un momento de una gran humildad en la que usted no sepa, quizás no se sienta al alcance de cumplir una tarea, alguna asignación o alguna labor, y tal vez nos puede comentar cómo ha podido superar ese momento de humildad. Sí, sin duda, han habido retos en la vida muy serios en los que me he sentido incompetente y definitivamente he mirado hacia arriba. Memoricé aquella escritura en seminario: elevad hacia mí todo pensamiento, dijo el Señor Jesucristo, no dudéis y no temáis. Cuando he estado en esos momentos críticos de la vida, cuando me he sentido incapaz, en momentos difíciles, en esos momentos fuertes, mi secreto ha sido mirar hacia arriba, pensar en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo haría Él? ¿Qué diría Él aquí? Y de manera sorprendente viene la paz, viene la tranquilidad, viene el consuelo, viene la inspiración también para saber qué hacer y cómo actuar. Así que definitivamente no confío en el brazo de mi propia carne, ni confío en mi propia prudencia. Siento que soy un instrumento en las manos de Dios para que Él haga conmigo según su voluntad, para apoyar, servir, influir en sus hijos. Y entonces cuando una tarea parece ser compleja,
que excede mi conocimiento, mis capacidades, siempre acudo a Él, siempre pido a Él, siempre elevo hacia mí mi pensamiento hacia Él y siento esa paz, esa seguridad, esa serenidad y esa tranquilidad de avanzar en la tarea que se me ha encomendado. Ya para ir finalizando, yo siento que las frases llegan a ser como engranajes que nos impulsan a hacer algún tipo de cosa. Quizás usted tiene alguna frase que, como mencionó ahora, como esta escritura, alguna frase o escritura que le anime a llegar a hacer o a hacer. Seguro, hay varias. Gracias al Evangelio de Jesucristo, hay máximas en la vida que he tomado desde joven, en esas declaraciones eternas y en esas declaraciones de verdad. Pero considero esa, para mí, ha sido la más trascendental, en esa invitación del Señor que hizo al profeta José Smith: elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. A lo largo de mis lecturas he aprendido que toda conducta humana se gesta en el pensamiento. ¿Cuál es el hombre en su pensamiento? Tal es él. El ser humano no ejecuta nada sin que primero lo haya precisado en su mente. Y también es en la mente donde surgen los grandes traumas de la vida. Las grandes enfermedades comienzan con pensamientos angustiantes, pensamientos que ceden al nerviosismo, a cuadros de estrés, a cuadros de ansiedad. Así que he aprendido como educador que el mejor educador es Cristo Jesús y que Él en sus máximas educativas nos ha enseñado a comenzar a cuidar nuestros pensamientos. Y entonces, a lo largo de mi vida, lo he mirado a Él. He elevado mis pensamientos a Él. Entonces, Jesucristo ha sido mi gran inspiración, mi gran influencer, como dicen los jóvenes hoy, mi mentor mayor, mi ayuda, mi guía, mi inspiración. Pues desde joven en seminario leí su vida y me cautivó. Y siempre me he hecho dos preguntas. ¿Qué haría Jesucristo si estuviese en mi lugar? ¿O qué diría Jesucristo si estuviese en mi lugar? Bajo esas dos preguntas he sido guiado, he sido inspirado y me he gobernado. He procurado que lo que he hecho y he dicho sea lo que Él diría y haría si estuviese en mi lugar. ¿Cómo lo sé? Porque he leído sobre Él y la guía que tú mencionabas ahora del Espíritu Santo, como el tercer miembro de la Trinidad, es quien habla a nuestra mente y a nuestro corazón para inspirarnos. Entonces, cuando he tenido siempre en la mente desde joven, elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis, esa para mí ha sido la clave de la vida para los momentos más duros. Enfrentar la decisión de un matrimonio, para mí no fue fácil, me abrumaban las responsabilidades de la vida. Miraba a Jesucristo, sentía paz. Los nacimientos de nuestros 3 hijos incrementaron en mí niveles de ansiedad y estrés. El proveer, las cosas de la vida, la responsabilidad de enseñar, elevaba hacia Él todo pensamiento, no dudaba, no temía. Y de mis 3 experiencias académicas, la tesis doctoral ha sido para mí la experiencia más dura que aún me llevó a padecer de estrés académico, de padecer de enfermedad, de claudicar aún y pretender abandonar los estudios. Y para mí eso ha sido lo más difícil, la elaboración y defensa de una tesis doctoral. Y en esa experiencia tan ruda y demandante, elevaba hacia Él mis pensamientos, no dudaba, no temía. Y esa ha sido la frase de las Escrituras que me ha acompañado a lo largo de la vida y lo que me ha ayudado a cumplir mis metas. Para finalizar, ¿le gustaría agregar algo que usted siente que debería mencionar? Agradecerle por este tiempo, por tus buenas preguntas, por esta gestión encomiable que haces de llegar a quienes han tenido algo de experiencia para compartir y ayudar a otros.
Quizás el consejo mayor que podría dar a todo joven que nos escucha, que recuerde que hay un ente espiritual en su ser. Somos seres espirituales. Ya hemos hablado de la parte social. Espero que ellos sean buenos hijos. Los que van a ser padres entiendan que el matrimonio es ordenado por Dios y que la familia la instituyó Dios. Y que sean buenos ciudadanos. Allí el joven su parte social la cubre. Su parte psíquica la cubre al ser un buen estudiante, al procurar esforzarse por ser el mejor en lo que decida hacer. Pero la parte espiritual considero que es para mí, de los tres pilares, la parte fundamental para el éxito de lo psíquico, de lo cognitivo, de lo laboral y de lo familiar y de lo social. Quisiera que todo joven que me escucha piense que él necesita definir una fe, necesita asistir a la iglesia como institución para aprender de Jesucristo, necesita acudir a la institución de la iglesia a recibir ordenanzas y convenios, a atarse con Dios y Jesucristo por medio de convenios. Eso genera un amor distinto, una relación más directa con Él. Por lo que si un joven dedica tiempo a fortalecer sus bases espirituales, no dudo que tendrá éxito en la vida, en esos otros roles que la vida le va a imponer, que la sociedad le va a imponer. Si eleva hacia Jesucristo sus pensamientos, que es el máximo líder, el creador del mundo y nuestro Salvador, quien va a ser nuestro juez, el único ser sin pecado que no me va a defraudar nunca. Si confío en Jesucristo, estoy seguro de que hay un modelo perfecto de inspiración en todos los roles, tanto espirituales como seculares, como familiares, como laborales, como académicos. En Cristo he encontrado inspiración. Así que ese es mi consejo final a quienes nos escuchan, que eleven hacia el Señor Jesucristo todo pensamiento, que le conozcan para que le sigan, que no duden y que no teman, y les irá muy bien. Excelente. Muchas gracias por todo esto que nos puedo compartir. El papel de aprendiz a mí me gusta mucho porque siento que soy nutrido por otras personas. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar otro episodio de Carpo y demostrarles que el progreso no es exclusivamente para un poco unas personas, es para todos nosotros.